El supuesto proyecto de ley prohibición de TikTok, también conocido como Ley de Restricción Bipartidista S-686, en realidad no prohíbe TikTok. La palabra TikTok no aparece ni una sola vez en las 55 páginas del proyecto de ley, pero los críticos de izquierda y de derecha de esta ley de restricción ahora están haciendo sonar la alarma, en una rara alineación, llamando a la medida la Ley Patriota 2.0. La Ley Patriota tomó efecto después de lo ocurrido en 9/11 con el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Es una ley que le daba a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, acceso para espiar a millones de estadounidenses en secreto, sin necesidad de órdenes judiciales. Pero la sección 215 de la Ley Patriota expiró el 15 de marzo del 2020. Entonces, ¿qué es lo que ha traído a mucha gente a pensar y llamar esta nueva ley la Ley Patriota 2.0? Mucha gente le está considerando una toma de poder que le da al gobierno acceso ilimitado a nuestro historial de investigación de datos y cómo usamos nuestras aplicaciones en nuestros teléfonos. Criminaliza el uso de las redes privadas virtuales, VPNs por sus siglas en inglés, en nombre de nuestra seguridad nacional. Esto suena más como lo que vivimos con el Patriot Act, y deberíamos de darnos cuenta para no volver a cometer el mismo error. En primer lugar, existe una posibilidad real de que, de acuerdo con la versión actual de la Ley de Restricción Bipartidista, S-686, un usuario individual puede enfrentar cargos penales por descargar o acceder a contenido prohibido, por ejemplo, mediante el uso de una red privada virtual. Dependiendo del apetito por la aplicación estricta o no de la ley, las sanciones podrían incluir hasta 25 años de prisión por usar una VPN para acceder a un sitio prohibido, y en algunas interpretaciones hasta 1 millón en multas. Una VPN se utiliza a menudo para proteger los datos y garantizar la privacidad mientras se utiliza Internet. Lo importante de todo esto, y quizá donde debemos enfocarnos, es en la pregunta: ¿por qué personas que hicieron un juramento para proteger nuestra Constitución, nuestra libertad y nuestros derechos civiles y que están apoyando este proyecto de ley ni siquiera nos permiten impugnar sus acciones a través de nuestro sistema judicial? Sin duda, este es un proyecto de ley muy serio que amenaza nuestra democracia. La Ley de Restricción Bipartidista S-686 no solo cubriría TikTok, sino también cualquier compañía extranjera que el gobierno decida prohibir. Podría ser cualquier país en el que el gobierno decida ponerle esa etiqueta. También esta ley podría dar mucho poder a los funcionarios no electos. En el momento, los 6 países que tienen clasificados son China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela bajo el mandato de Maduro, pero también cualquier país extranjero que pueda eventualmente considerar como una amenaza. En la Ley de Restricción Bipartidista S-686 dice esto: también autoriza al secretario de Comercio a revisar y prohibir ciertas transacciones entre personas en los Estados Unidos y adversarios extranjeros y para otros fines. Entonces, también cualquier país que su tecnología es vendida o usada por 1 millón o más de americanos en un año, el Departamento de Comercio podría terminar pidiendo estos datos de transacciones con americanos para mitigar la situación. Quizá te preguntes, ¿cuáles otros fines tendría el Departamento de Comercio? Y esto es una muy buena pregunta, porque a los redactores y auspiciadores de esta ley es lo que se les olvida mencionar. Este proyecto de ley otorgaría un enorme poder para castigar a los estadounidenses y regular la forma en que nos comunicamos entre nosotros. De hecho, también es más amplio, otorgando al Departamento de Comercio poderes adicionales de investigación e impunidad con respecto a todas las compañías de telecomunicaciones y de información conectadas a un aviso extranjero, si representan un riesgo para la seguridad nacional o para los ciudadanos estadounidenses. También en la ley dice lo siguiente: las acciones tomadas por el presidente y el secretario de Comercio y las conclusiones del presidente y del secretario en virtud de esta ley no estarán sujetas a revisión administrativa o revisión judicial en ningún tribunal federal, excepto que se disponga lo contrario en esta sección. Esto quiere decir que el presidente y el secretario de Comercio pueden banear cualquier tecnología sin considerar la necesidad de informarnos. El inmenso problema con esta legislación no es lo que hacen o dicen los políticos, es lo que está escrito, y la interpretación de esto que está escrito, y lo que podrían hacer. Por eso nos debe preocupar a todos. Por otra parte, la verdad es que China sí es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Lo dije y lo sigo diciendo. Pero eso no es lo suficiente para que le demos carta blanca de toda nuestra seguridad a nuestro gobierno. Este proyecto de ley de prohibición de TikTok tiene muy grandes persecuciones contra la privacidad y las libertades civiles de los ciudadanos de Estados Unidos. Literalmente, otorga al gobierno una licencia para espiar en contra de nosotros, el pueblo. Al final puedes desinstalar TikTok o no, o simplemente decidir utilizarlo, pero no puedes desinstalar la Ley de Restricción Bipartidista S-686, si es que de verdad entra en efecto. Es como si Estados Unidos dijera: ¿cómo se atreve China a espiar a nuestros ciudadanos? Ese es nuestro trabajo. Esto le da al gobierno de Estados Unidos la capacidad de perseguir a cualquier persona que considere un riesgo para la seguridad nacional. Si esto ocurre, entonces pueden acceder a todo, desde su computadora hasta los videojuegos. Comenta qué opinas de esta posible nueva ley.